la oportunidad que tenemos esta noche de poder reflexionar en tu palabra, la oportunidad que tenemos, mi Dios, de esperar en ti, que hables a nuestras vidas, Señor, de que algo de lo que ocurre en este lugar, mi Dios, también tengamos el privilegio de nosotros ser afectados. Mi Dios, nos gozamos en la alabanza, mi Dios, pero también te pedimos que tengas un propósito con cada uno de nosotros y que ese propósito se manifieste en nuestros pensamientos, mi Dios, nuestras convicciones. En el nombre maravilloso de Jesús te lo pedimos y nos ponemos en tus manos. Amén. Estaba analizando un poco las Escrituras y viendo algo de la familia, la primera familia que la Biblia habla en las Escrituras. Y quiero aprovechar mi condición de hijo para hablar un mensaje que he visto en la palabra de Dios como hijo a los padres. Porque como hijo yo he visto cómo los padres se esfuerzan por dar lo mejor a sus hijos. Hay padres que van más allá de lo pensado para poderle dar a sus hijos lo mejor, proveerle las mejores oportunidades a sus hijos. Hay padres que se niegan a sí mismos para darle lo mejor a sus hijos. Hay padres que piensan primero en sus hijos antes que ellos mismos. Hay padres que verdaderamente hacen lo que otros padres no hacen, todo por sus hijos. Yo veo en la Biblia, en Mateo 20:20, como una mujer, una madre, estaba Jesús con sus discípulos y llegó una mujer, dice en el versículo 20, se acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos. Esta mujer se postró ante Jesús y le pidió algo, versículo 21. Jesús le dijo, ¿qué quieres, mujer? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Imagínense usted la petición de una madre, aprovechando la presencia del maestro, e irrumpe el momento, e hizo algo que la Biblia no dice que otra madre lo hizo. Aprovechó a Jesús como mujer creyente y le dijo, Señor, quiero aprovechar este momento, quiero pedirte que mis hijos esté uno a tu derecha y el otro a tu izquierda cuando estemos en tu reino. Una madre que aboga por sus hijos, quería que sus hijos tuvieran ese privilegio. Solo me acuerdo cuando mi mamá daba la cara por mí en el colegio cuando yo no me portaba bien y tenía que firmar alguna carta de compromiso. Los padres siempre van más allá por los hijos. Y la Biblia nos cuenta, la Biblia nos relata una historia. La historia de la primera familia que comenzó con un hombre, Abraham. Este hombre que le creyó a Dios, Dios le había prometido una descendencia, una gran familia. Muchas promesas estaban ahí en esa familia. En Génesis 22:17, Génesis 22:27 dice, de cierto te bendeciré. Dios está hablando a Abraham, le dice, de cierto te bendeciré, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente, en tu descendencia, serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Ahí está la promesa, y Dios le habla a Abraham y le habla de su familia. Y Dios le dice a Abraham,
Tu familia es una familia con un propósito. Todos los que vengan después de ti estarán preparando una gran familia, la familia del pueblo de Dios. Y cuando Abraham supo esto de Dios, cuando Abraham supo que Dios tenía un propósito con su familia, con sus hijos, Abraham comenzó a vivir, comenzó a dirigir a su familia de tal manera que quería que su familia, que sus hijos no se salieran del propósito y de la voluntad de Dios. Cuando Dios le habla del pacto, Abraham inmediatamente toma a sus hijos y los circuncida, porque dice, yo quiero estar en el pacto. Cuando va a tomar esposa para su hijo Isaac, le dice a su sirviente, no tomes cualquier mujer. No tome de mujer de la tierra de los cananeos que nosotros estamos. Vaya a nuestra tierra, busque una mujer de nuestra parentela. Porque Dios tiene un propósito con nosotros. Dios quiere hacer algo con nuestra familia. Y Abraham quería preocuparse por la dirección y el mando de su familia, de su esposa, de sus hijos. Él quería que su familia caminara agradando a Dios. Él quería que su familia se encaminara en los planes de Dios. Y cuando Abraham logra esperar a su hijo y nace Isaac, nosotros leemos en la Biblia que también Isaac se preocupó. Se preocupó por lo que Dios le había prometido y no dirigió a su familia así a la ligera, sino que procuró también que su familia anduviera en los planes y los propósitos de Dios. Isaac no tomó mujer como tomó Abraham de la sirvienta. Esperó 20 años, porque dice la Biblia que Rebeca era estéril, y esperó 20 años el nacimiento del siguiente primogénito. Y dice la Biblia, ya sería la tercera generación, Abraham, Isaac, el tercer escalafón. Era importante, porque el hijo que iba a venir de Isaac iba a ser el padre de las 12 tribus que iban a conformar el pueblo de Dios, las 12 tribus de Israel. Pero había un detalle, había un pequeño detalle, que Isaac no tuvo un hijo solamente, sino que tuvo gemelos. El primero se llamó Esaú y el segundo le pusieron Jacob. Pero del que nos debemos de centrar es en Esaú, porque él era el primogénito y la descendencia se iba a conformar con el primero, independientemente que haya tenido gemelos. El primero era a quien se había hecho las promesas, como a Abraham y a Isaac. Y leemos en Génesis 25-27, cuando estos dos jóvenes crecieron y se desarrollaron. Génesis 25-27 dice así: y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo. Pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas, y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob su hermano: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió a su hermano Esaú: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura.
Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Le voy a hacer una pregunta. ¿Qué sucede cuando los hijos no quieren seguir las pisadas de su padre? ¿Qué sucede cuando los hijos no quieren seguir el ejemplo que los padres le han dado? Conozco a un señor, tiene una empresa, él es ingeniero, y la empresa es porque él es el ingeniero y todos los trabajos los hace él como ingeniero, y la empresa creció, pero él ya se está haciendo viejo, yo lo conozco, se está haciendo viejo. Tuvo solo hijas mujeres, pero el último de sus hijos fue un varón, y ese hombre se alegró cuando vio a su hijo varón y lo metió a la universidad para que estudiara. ¿Qué cree usted? Ingeniería, porque él quería ver a su hijo continuar el negocio. Él quería que el siguiente ingeniero que estuviera al frente fuera su hijo. Pero ¿qué sucedió? Su hijo no quería saber nada de ingeniería. De hecho, no quería saber nada de ningún estudio, ni siquiera quería ir a la universidad. Y en una ocasión que yo hablé con él, le dije, ¿qué va a pasar con su empresa? ¿Quién va a estar al frente el día que usted ya no pueda estarlo? Y él dijo, voy a tener que vender todo, porque yo esperé que mi hijo siguiera mis pasos, pero mi hijo no lo hizo. ¿Qué sucede cuando los hijos no siguen las pisadas, el ejemplo de sus padres? Esaú, así como Jacob, pero Esaú conocía muy bien todo lo que Dios había hecho. Esto era una familia, llamémosle en estos tiempos cristiana, era una familia de Dios. Ellos conocían todas las promesas que Dios les había hecho. Esaú sabía que Dios, por medio de la descendencia de ellos, Dios iba a bendecir a las naciones de la tierra. Sabían que era una familia que creían y conocían a Dios. Pero dice que este día Esaú vino del campo, llegó cansado y vio que su hermano había cocinado algo y tuvo hambre, y le dice, dame de ese guisado que acaba de hacer, ese guisado de lentejas. Lo más parecido a un guisado de lentejas, lo más parecido, es un plato de frijoles, es lo más parecido. Y le dijo, dame de ese guisado, de esa comida. Y Jacob viene y le dice, yo te lo doy, pero a cambio yo quiero que tú me vendas, me cedas tu primogenitura. Y yo no sé si usted ha visto en la Biblia lo que significa la primogenitura. Para nosotros, pues es más carga. El hermano mayor es el que da el ejemplo, el hermano mayor es el que tiene que hacer las cosas mejor, el hermano mayor tiene que cuidar a su hermana menor, a sus hermanos menores. Pero aquí la primogenitura que la Biblia habla tenía ciertas connotaciones fuertes. El primogénito tenía los derechos de hermano mayor. El primogénito tenía derecho a una porción doble de la herencia. Pero apartando lo material, oiga bien, el primogénito era aquel que una vez que el padre muriera, el primogénito se convertía en el profeta y en el sacerdote de su familia. El primogénito se convertía en el líder espiritual de su familia. Y como primogénito tenía la bendición o el reconocimiento de que cuando se dijera el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, se dijera también el Dios de Esaú. Y eso era un grande honor, ser el patriarca de la familia. Pero
Yo no sé qué pasó con Esaú. Yo no sé como hijo qué pasa con varios que somos hijos. Porque cuando él tiene delante a su hermano y su hermano le dice, dame tu primogenitura, y él le dice, ¿y para qué me va a servir a mí? Aquí yo me voy a morir. E hizo el intercambio. En ese momento, en ese pequeño versículo, nos damos cuenta de algo de la Biblia. Esaú no estaba metido en el rollo de sus padres. Esaú no estaba pensando como pensaba su padre Isaac. Esaú no estaba pensando como pensó su abuelo Abraham. Esaú solo tenía hambre. Esaú no le importaba a él si él era el mayor, el menor, el tercero. Eso no era algo importante para él. No era importante para él si lo llamaban, si le decían el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Esaú. No le importaba eso. Desestimó lo que era la bendición de Dios, de que por medio de ellos viniera la salvación del mundo. Esto de la primogenitura en este momento era algo muy importante. Era el patrimonio de la familia, era todo aquello por lo cual la familia había reservado. La primogenitura de Esaú era por lo que Abraham esperó más de 20 años, 26 años si no me equivoco, que naciera su hijo. Es por lo que Isaac no buscó otra mujer para tener hijo, porque querían preservar, porque Dios les había dicho algo, porque tanto Abraham como Isaac querían que sus hijos, Abraham quería que su hijo Isaac anduviera en los caminos de Dios. Isaac quería que sus dos hijos anduvieran en los caminos de Dios. Pero Esaú en un momento vio esto como nada. Dice la Biblia, lo menospreció. La palabra que se usa en la Biblia, cuando leímos para menospreciar, en hebreo se pronuncia basa y significa tenerlo como cosa no importante. Para Esaú, ser el primogénito, ser parte de los planes de Dios o todo lo demás era algo que para él no era importante. ¿Qué sucede cuando los hijos no estiman el ejemplo de sus padres como algo importante? ¿Qué sucede cuando los hijos no tienen por importante lo que el padre tiene como importante? Si un padre abriera su corazón y usted escuchara como hijo lo que para él es importante, y él quisiera que lo que para él es importante para usted también sea importante, una manera de que usted pueda honrar a sus padres sería que lo que para él es importante para usted también sea importante. Pero lamentablemente para muchos hijos lo que es importante para sus padres no es importante para ellos. Lo menosprecian y lo tienen por poco. Esaú se sentía en la cima. Dice la Biblia que él era adiestrado cazador. Era tan autosuficiente que él cazaba y que de su casa le daba de comer a su padre. Y yo no sé si es el ejemplo de algunos que somos hijos, que tal vez por un momento creemos que nuestros padres, que nosotros ya somos algo autosuficientes y que podemos alcanzar y que podemos hacer. Y cortamos el cordón umbilical con nuestros padres, ya te tengo solo como un concepto, eres mi papá. Ya tus consejos no tienen mucha importancia para mí, o lo que tú quieras para mí, o lo que tú veas en mí. Esaú se sentía en la cima. Y lo que los padres en esta porción de la Biblia querían hacer era proveer un futuro para sus hijos, para Esaú. Abraham e Isaac querían que sus hijos anduvieran en los caminos de Dios para que tuvieran un futuro. En esta semana hablaba algo en la célula. Cuando Jesús hablaba de los dos cimientos, dijo: aquel que oye mis palabras
y las practica, lo voy a comparar con aquel hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y vinieron vientos y ríos y azotaron contra la casa y la casa no se cayó porque estaba cimentada sobre la roca. Jesús dice, aquel hombre que oye las palabras de Dios, que hace las palabras de Dios, es un hombre prudente, que sabe edificar, sabe hacer, sabe emprender. Y lo que emprenda, lo que haga, lo que comience, no será derribado así de fácil, porque está sobre la roca. Y la roca es cuando alguien obedece las palabras de Dios y anda en eso. Y los padres de Esaú querían garantizar eso en sus hijos. Querían que sus hijos no solo fueran oidores de la palabra, querían que sus hijos no solo fueran beneficiados con las bendiciones materiales. Sus padres querían que sus hijos verdaderamente tuvieran fe. ¿Sabe usted qué es lo más grande que usted le puede heredar a sus hijos? La fe en Jesucristo. Tal vez no le herede bienes, tal vez no le dio lo mejor de este mundo, pero le heredó, le entregó antes de usted de morir, le entregó la fe, le enseñó a creer en Jesucristo, le enseñó a honrar la palabra de Dios. Y sí he escuchado a algunos jóvenes que han dicho, mi padre no me dio todo, pero me enseñó los caminos de Dios. Pero a veces los hijos queremos más el ahora. Los padres ven el futuro para los hijos y los hijos no ven el futuro, los hijos ven el ahora. Yo iba a clases, me acuerdo yo, de contabilidad con familiares, hermanos y primos. Y había momentos donde ellos no iban a clase porque se iban a jugar Nintendo, iban a ver muñecos. Si salía alguna fiesta, una viaje, entonces ellos dejaban de ir a clase y se iban a eso. Porque lamentablemente los jóvenes no vemos el futuro, queremos vivir el ahora. Los padres no viven el ahora, los padres quieren un futuro para sus hijos. Hasta este punto Esaú, podríamos decir que Esaú fue un mal hijo porque tuvo malos padres. Esa regla es intocable, inquebrantable. O sea, los hijos, si el hijo es malo, es porque tiene malos padres. Hace un tiempo yo creí que era así. Y aunque puede pasar así, déjeme decirle que puede suceder que el hijo sea mal hijo y que tenga buenos padres. Puede ser excelentes padres, pero él es mal hijo, aunque sus padres siempre le dieron el mejor consejo, aunque sus padres siempre le enseñaron el mejor camino. Los padres de Esaú, Isaac y Rebeca, no fueron malos padres, sino que Esaú no fue como su hermano Jacob. Jacob sí escuchó lo que sus padres le dijeron. Jacob sí recibió la enseñanza de fe que sus padres le enseñaron. Jacob sí estuvo ahí. Esaú no lo estimó, no lo apreció. Usted mismo dirá, los que tienen más de un hijo, mis hijos no son iguales todos. Uno es más dedicado que otro, uno es más entregado que otro, uno es más necio que otro, uno da más problemas que otro. Qué interesante lo que dice Deuteronomio capítulo 21, versículo 18. Si puede verlo ahí en su Biblia. Deuteronomio 21, 18 dice: si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciera a la voz de su padre, ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado, no le obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre, y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad:
Este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti y todo Israel oirá y temerá. Más sencillo en ese tiempo, ¿verdad? Si usted no podía con su hijo, si su hijo no le hacía caso, no lo obedecía aunque usted lo castigara y no obedece, es rebelde. A veces, chavalo, seguime, vamos a hablar con los ancianos del pueblo. Y se lo lleva a los ancianos del pueblo y dice, este chavalo no me hace caso. Le enseño, le oriento, le dirijo, le instruyo, lo corrijo y no hace caso, no me obedece. Y los ancianos le dicen, póngalo en medio. Este va a morir a pedrada. Pero no estamos en esos tiempos. Todo lo contrario. Cuando Pablo habló de la relación de los padres y de los hijos, él más bien hace una exhortación a los padres, hace un llamado a los padres. Colosenses 3:21 dice, Padre, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Y yo me metí un poco a este punto, ¿sabe? Yo me metí un poco a este punto porque decía, la crítica es para los padres. Aunque los hijos tuvieran sus defectos, la crítica siempre es para los padres. Y tiene cierta lógica. Un hijo y su papá, ¿quién debería ser más maduro? Pero ahora los padres se pelean con los hijos como si se pelearan con el hermano. ¿Quién debería dar el ejemplo? ¿El hijo o el padre? ¿Quién va a dar el ejemplo? ¿El hijo al padre o el padre al hijo? Debería ser el padre que dé el ejemplo a sus hijos. Pero hoy vemos que el hijo le da el ejemplo a los padres. Pero entendí más por qué Pablo habla de esto como una crítica a los padres. Y es por la palabra que dijo, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Y yo fui a esa palabra en la Biblia para ver de qué está hablando cuando dice, Padre, no desalienten a sus hijos. Y lo que el apóstol Pablo le está diciendo, Padre, cuiden la manera como tratan con sus hijos, de tal manera que le quiten las ganas de seguir adelante, les quiten el deseo de vivir. Pablo le dice a los padres, tengan cuidado la manera como ustedes tratan con sus hijos. Porque deben de ser ustedes los primeros que animen a sus hijos. Deben de ser los primeros confidentes de sus hijos. Yo no sé por qué en nuestra cultura nicaragüense eso se ha perdido. Los padres no hablan con sus hijos. De las oportunidades que yo he tenido de platicar con algún joven, la mayoría de sus hijos están ahorita en el templo adolescente y algunos están allá en la escuelita. Pero la oportunidad que yo he tenido a veces de hablar con algún joven, cuenta algo de un problema, una situación que tiene, porque no lo puede hablar con su papá, porque no tiene el carácter para que su papá hable con él. No lo puede hablar con su mamá, porque su mamá no le ha abierto la puerta de la confianza para hablarlo. Los muchachos se confiesan y expresan con personas ajenas a los primeros que deberán de hacer en su familia. Los padres deben fortalecer el corazón de sus hijos. Y si volvemos a la historia de Esaú, en Génesis 27, es claro, hermano,
que el que se había equivocado en este asunto era Esaú, no sus padres. Es claro que el que había cometido el error era Esaú. Él es el que no había actuado con la fe que sus padres querían que él actuara. Pero le voy a decir algo antes que leamos esto. A los padres, porque yo soy hijo, es casi seguro que sus hijos se van a equivocar. Más de una vez en la vida es casi seguro que sus hijos se van a equivocar. La pregunta es, ¿cómo va usted a apoyar a sus hijos? Cuando tocó el momento de la bendición del hijo mayor, Esaú fue donde su padre. Pero cuando Esaú llegó, su padre ya le había dado la bendición a su hermano Jacob. Pero ahí hay un cuadro que quiero que leamos y que vea. Cuando un hijo ve que sus decisiones lo han llevado al error. Génesis 27:30 en adelante dice: y aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob delante de Isaac su padre, que Esaú su hermano volvió de cazar. E hizo él también guisados y trajo a su padre y le dijo: levántese mi padre y coma de la casa de su hijo para que me bendiga. Entonces Isaac su padre le dijo: ¿quién eres tú? Y él le dijo: yo soy tu hijo, tu primogénito Esaú. Recuerde que él ya había vendido la primogenitura. Versículo 33. Y se estremeció Isaac grandemente y dijo: ¿quién es el que vino aquí, que trajo caza y me dio y comí de todo antes que tú viniese? Yo lo bendije y será bendito. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación y le dijo: bendíceme también a mí, padre mío. Y él le dijo: vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y Esaú respondió: bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces. Se apoderó de mi primogenitura y he aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo: ¿no has guardado bendición para mí? Isaac su padre le respondió: he aquí yo le he puesto por señor tuyo y le he dado por siervos a todos tus hermanos. De trigo y de vino le he provisto. ¿Qué pues te haré a ti ahora, hijo mío? Preste atención. Cuando un hijo sabe que se ha equivocado, versículo 38, mientras van pasando los músicos, dice el versículo 38: y Esaú respondió a su padre: ¿no tienes más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Y usted se da cuenta, y es posible que usted como padre va a llegar el momento donde vea cuando sus hijos, por las decisiones que han tomado, que no han sido del mismo ejemplo que usted como padre le ha dado, que no han seguido las pisadas que usted como padre le ha enseñado, y se va a dar cuenta, y usted como padre lo va a ver, que cuando sus hijos no siguen sus caminos que son del evangelio, sus caminos que son de fe, cuando mire que sus hijos no andan conforme a lo que usted le ha enseñado, usted dice en su interior: mi hijo se va a equivocar. ¿Cuántos padres han dicho: yo sé que mi hijo se va a equivocar, yo sé que mi hijo no está haciendo bien, yo sé que mi hijo el día de mañana va a derramar lágrimas, se va a arrepentir por la decisión que está tomando? Aquel hijo que dice: yo ya no quiero estudiar, tú fuiste ingeniero, yo no quiero ser ingeniero, de hecho no quiero ir a la universidad, y el padre dice: te vas a arrepentir, te va a ir mal, yo lo sé que te va a pasar. Y cuando llegue ese momento, y cuando mira a su hijo usted diciéndole: papá, tenías razón, me equivoqué, no obedecí a tu palabra, no hice lo que dijiste, no aprendí de ti, va a ver usted un cuadro como vio en Esaú, que lloró amargamente, que él le pidió al padre: padre, bendíceme. Él
había tomado la decisión. Él mismo vendió su primogenitura. Él mismo entregó algo que ni siquiera lo consultó con sus padres. Él mismo se sintió absoluto en ese momento. ¿Y qué hace usted? ¿Qué hace usted cuando ve a su hijo cometer los errores que usted sabía que iba a cometer? ¿Qué hace usted con su hijo cuando se equivoca y usted le dijo que se iba a equivocar? ¿Qué es lo que usted hace? ¿Qué hizo Jacob? Le dijo: ven, hijo mío, te voy a bendecir. No será la misma bendición que le di a tu hermano, pero te voy a bendecir, hijo mío. Ven. ¿Y sabe cómo yo le titulé el mensaje? Cuando los hijos no son los que los padres esperan, los padres deberían ser lo que los hijos no esperan. Porque un hijo espera mucho de su papá. Pero nos hemos criado. Yo no sé si usted habla con su hijo y si su hijo pudiera escribir las quejas o los señalamientos que tiene de su padre, ¿sabe qué escribiría? No me ayuda con las tareas. No va a mis presentaciones del colegio. Cuando me corrige, me grita, me pega, me ofende, me menosprecia, me minimiza, se burla de mí delante de las demás personas. Nunca me ha abrazado, nunca me ha alentado, no tiene manera de tratar conmigo. El hijo espera de su padre. Aunque sus hijos se vayan a equivocar, o ya se están equivocando. Me decía una vez un padre: yo no puedo obligar a mis hijos. Cuando estaban chiquitos era fácil, usted sabe que es con un chavalo grande. Él quiere casarse con el quien él quiere, no con el quien el padre le aconseja que se case. Él quiere estudiar donde él quiere estudiar la carrera que él quiere. Él no quiere escuchar a su papá, él no quiere escuchar consejos de su mamá. Cuando su hijo se equivoque, cuando su hijo falte, yo le digo en esta noche: no falte usted como padre. Dios espera eso, que usted no falte como padre, que usted demuestre más de lo que su hijo puede demostrar. No sea como esos padres que se comportan menos que sus hijos, menos maduros, menos tolerantes, menos cristianos. Me decía un muchacho: mi papá no lee la Biblia en la casa, solo la lee cuando va a la iglesia. Sea más de lo que su hijo espera. Póngase de pie, por favor, ahí donde está. Por favor, póngase de pie. Y hoy tiene usted una oportunidad. Tiene la oportunidad. Cuando su hijo se equivoque, cuando su hijo cometa un error, piense bien de qué manera va a tratar con él, de tal forma que no lo desaliente. Herencia a los padres son los hijos del Señor. Piense la manera como usted va a tratar con sus hijos. Pídale a Dios que le dé el carácter y la actitud que tal vez sus padres no tuvieron con usted mismo. Piense en ser mejor de lo que ha sido como padre, porque es normal que él se equivoque. Él es más joven que usted. Es normal que él cometa errores. Usted también los cometió y usted hubiera querido que los trataran de otra manera. Voy a invitarle a que oremos en esta noche. Por favor, cierre sus ojos ahí donde está. Señor, en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús, mi Dios, cuántos padres ni siquiera tienen idea de cómo deberían tratar con sus hijos. Cuántos señalamientos y críticas tendrán los hijos de sus padres. Mi Dios, la relación entre padres e hijos, en vez de ir fortaleciendo, se va debilitando. Los hijos hemos cometido errores, seguimos cometiendo errores y cometeremos tal vez errores grandísimos. Pero mi Dios, aquel día, Padre, cuando el mundo nos dé la espalda,
aquel día cuando yo como hijo me dé cuenta que me he equivocado, me gustaría contar con el apoyo de mi papá, de mi mamá. Me gustaría que ellos sean los primeros en alentarme a seguir adelante. No quiero que sean mis verdugos, no quiero que sean mis críticos destructivos, no quiero que sean los que me den la espalda. Quiero que sean los primeros en ayudarme a seguir adelante. Mi Dios, yo te pido por los padres que están acá presentes, por aquellos que no saben cómo tratar con sus hijos, con aquellos que viven gritando en las casas, con aquellos, mi Dios, que tratan con odiosidad y con saña a sus hijos, con aquellos que hieren a sus hijos y no se dan cuenta cuando los privan de algo, cuando no los escuchan, cuando no los apoyan, cuando no le preguntan cosas que ellos quisieran hablar. Mi Dios, te pido por los que son padres, porque si tal vez no tienen los hijos que ellos quisieran tener, tal vez algún padre dirá, no tengo los hijos que quisiera tener. Al menos que se diga, seré el padre que ellos nunca esperaron tener. Y que la familia, mi Dios, la familia, aquello que tú formaste es poderoso en este mundo, mi Dios, sea sólido, mi Dios, contra los abates del enemigo, mi Dios, contra las acechanzas del enemigo. Que un padre mire a su hijo y lo abrace y le diga, te amo. Eres alguien que vas a seguir adelante. Todos mis consejos serán para ti. Mi Dios, yo pido por los que están acá presentes, a los hijos, para que reconozcan el ejemplo que sus padres les han dado, y a los padres para que animen a sus hijos. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos, Señor, y te damos gracias. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor, hermano. ¿Y dónde está? Dios le bendiga.